personas eh, que han ingresado. Entonces, buenas noches. Eh, Felicitaciones por su puntualidad. Vamos a ir arrancando y también en el transcurso del tiempo, pues más personas se van a ir conectando. Me presento para las personas nuevas, los nuevos invitados. Mi nombre es Alejandro Suárez y tengo el placer y el honor de poder ser parte voluntario de este mes, de este maravilloso espacio con la Fundación Fundat, que nos brinda este club de lectura todos los jueves a las 9 de la noche. Entonces, nada más que decir, muchas gracias y bueno, vamos a iniciar con toda la actitud. Así que bueno, a tomar apuntes, notas, eh, para que nos vayamos poniendo en sintonía. Cuando finalicemos este conversatorio, vamos a entrar perdón, cuando finalice la lectura o la exposición de lo que les voy a hablar, vamos a tener un conversatorio. En este conversatorio, importante en 2 minutos, hablar, explicar lo que más les gustó el libro, puntualmente que sea información dada del libro. Y bueno, arranquemos. Entonces, como les decía, tengo el honor de ser participante este mes o voluntario de la Fundación Fundar. Así que los voy a dejar con un video de esta fundación para que conozcan un poco más y vean lo que se está construyendo, que es algo muy hermoso. Entonces, En el 2022 se decide poner en marcha uno de los proyectos productivos orgánicos ubicado en San Juan de Arama, Colombia, dándole inicio a un proyecto que lleva a la consecución de recursos para beneficiar a las familias necesitadas del sector. Este es nuestro germinador, donde tenemos algunas especies en este momento como coles, perejil liso, cebolla cabezona, cebolla larga, cebolla puerro, lechugas. El granito de arena que ha hecho posible que hoy podamos tener una huerta donde llevamos un ejercicio de producción orgánica 100% y un proyecto avícola donde podemos mostrar los resultados. Ellos consumen alimentos naturales como el botón de oro, como la morela, como el ranio, y esto nos permite a nosotros que podamos tener un producto mucho más natural y saludable en nuestras mesas. Con la recolección de dinero se desarrollará criadores y huertas, dando así el beneficio a miles de familias. La alimentación del proyecto es de origen natural, resultando en un producto avícola saludable para el ser humano. Gracias a los benefactores y a todas las personas que nos apoyan con aquellos recursos, el dinero que llega para que estos emprendimientos sean una realidad y que podamos sacar adelante estos proyectos sostenibles dentro de todo lo que nosotros estamos buscando, que es un alimento sano, unos productos que lleguen orgánicamente a nuestra mesa y que nos permitan que verdaderamente como región y como país podamos surgir todos unidos de la mano. Gracias, Fundar. Estas familias requieren de tu esfuerzo para seguir adelante. Estamos seguros que tu aporte ayudará a esta comunidad. Contamos con tu donación. Para la Fundación Fundat, cualquier suma, sin importar el monto, ayudará a estas familias. Muchas gracias a cada uno de los que apoyan esta iniciativa, de los que nos ayudan a construir un mundo mejor donde podemos mostrar los resultados positivos y poder involucrar a estas comunidades para que cada día seamos más. Sé parte del desarrollo de este proyecto productivo. Más de 300 familias necesitan tu ayuda. Registra tu voluntad de donar y comparte a tus familiares y amigos. bueno, qué genial, genial. Yo personalmente súper animado de poder, también voy a poner mi grano de arena en estos super proyectos que es bonito ver cómo apoya una fundación a esos emprendimientos, a esas visiones e ideas que otras personas pues tienen que es muy bueno potencializarlas. Y pues si uno está en la capacidad de hacerlo, pues ¿por qué no darlo, no? Entonces, súper invitados también. Y bueno. Eh, bueno, entonces, para dar inicio, aclaramos que el Club de Lectura de la Fundación Fundad no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio diferente a la Fundación Fundad. Promovemos la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles. ¿Listo? Y bueno, vamos a empezar a iniciar. Primeramente, como les decía, vamos a tener un conversatorio para que pues, se puedan animar. Yo sé que muchas personas de acá ya han participado y sé que hoy van a participar. Y los que aún no han participado, pues invitado en hacerlo. Y bueno, agradecer nuevamente a la Fundación por este espacio, por permitirme estar acá con ustedes. Y bueno, hemos venido hablando este mes
de este excelente libro de Deja de ser tú de Joe Dispenza. Para los nuevos y para las personas que ya se han conectado, invitados a adquirir el libro si aún no lo han adquirido. Es muy importante porque dentro de este espacio pues se trata de abarcar la mayor información posible, pero pues obviamente él es el autor, es el que conoce ciencia cierta toda la información. Entonces hay muchas cosas que se dejan de nombrar, pues por tiempo y pues porque también es un contenido, es un libro que tiene mucha información, entonces demasiado bueno que cada persona pueda adquirirlo, ¿listo? Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar de tres partes de la segunda parte del libro. Este libro se divide en varias partes. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. ¿Listo? Perdón, los tres cerebros, el pensar y actuar y hacer. ¿Listo? De pensar, actuar y hacer. El vacío, la meditación, la desmitificación de lo místico a las ondas de tu futuro. ¿Listo? Eh, Primeramente, antes de iniciar, vamos a darle gracias pues al autor realmente por todo su conocimiento, por brindarnos su experiencia. Él es un conferencista internacional, una persona que pues en varias partes del mundo va y da sus eh, charlas. Él es como un coach empresarial básicamente. Y también es un doctor quiropráctico, escritor y también pues comparte sus conocimientos de la neurociencia. Tiene varios estudios sobre la neurociencia, epigenética y psiconeuroinmunología y física cuántica, que básicamente eso es lo que estamos abarcando en este libro. Entonces, tenemos la información de una persona que ha estudiado y que tiene mucho conocimiento y que lo ha implementado en su vida. Como les he mencionado anteriormente, fue una persona que sufrió de un accidente, el cual pues tuvo unos daños siempre graves en sus vértebras, lo cual lo diagnosticaban que ya no iba a tener la misma movilidad, ¿sí? Independientemente de que se hicieran esas dos operaciones que le estaban planteando en su momento. Pero este hombre decidió y dijo que no se iba a practicar ninguna operación y que él iba a aplicar todo lo aprendido, sus conocimientos, y pues básicamente a través de la meditación, de unir su mente con su cuerpo, de generar ese estado del ser que hemos venido hablando y aprendiendo de este estado, donde pasamos al campo cuántico y este hombre logra reconstruir sus vértebras y vuelve a caminar y es una persona como si nunca hubiera sufrido un accidente. ¿Listo? Esto es básicamente una pequeña anécdota de Joe Dispenza. Entonces, gracias al autor por darnos esta experiencia, por permitirnos aprender a dejar de ser lo que hemos sido cotidianamente y poder buscar ser nuestra mejor versión y ser ese yo que tanto anhelamos. ¿Listo? Entonces hablamos de los tres cerebros. De pensar actual, la neurocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. ¿Sí? Tenemos tres cerebros, ¿sí? Y estos tres cerebros es la neurocorteza, el cerebro medio, que es el límbico, y el cerebelo, ¿sí? Y juegan un papel muy importante en lo que estamos haciendo. El autor nos enseña en su libro que la neurocorteza es como el cascarón de la nuez, ¿sí? El cascarón de nuestro cerebro, y básicamente la neurocorteza nos ayuda a aprender, a recordar, a analizar y planear, crear o especular las posibilidades, inventar y comunicarnos, ¿sí? Es decir, es una parte muy inteligente y que nos ayuda como a expresarnos, a tener ideas, a autoanalizar las cosas. ¿Listo? Entonces, este es uno de los tres cerebros. ¿Listo? Pasamos al otro que dice de situaciones nuevas a emociones nuevas. El cerebro límbico produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias. ¿Listo? Entonces, hemos venido hablando de pasar a un estado del ser, ¿cierto? Donde unimos nuestra mente, nuestros pensamientos con nuestros sentimientos o emociones, que básicamente el autor en su libro nos especifica
que sentimientos, emociones, él lo enlaza como algo igual, ¿listo? En su libro. Entonces, al entrar a un estado de ser, pues tenemos que unir nuestra mente con nuestros sentimientos. Entonces, ahí entra el cerebro límbico, donde el cerebro límbico, pues produce unas sustancias químicas que las lleva a los genes, ¿sí? Y esto producen unas reacciones dentro del cuerpo. Quiere decir que la neurocorteza va mucho más enlazada en la mente y el cerebro límbico va mucho enlazado hacia los sentimientos. Por eso es el cerebro de del corazón, por decirlo así, en como lo especifica el autor en su libro. Es el cerebro emocional, ¿listo? Porque en este cerebro nos produce las sustancias, como decía, y nos ayuda pues a tener esas emociones y crear esos pensamientos a largo plazo. Él nos pone como una anécdota donde él menciona que todas las mujeres, y sí, la mayoría de mujeres, no nombra a los hombres, pero la mayoría de mujeres recuerdan la fecha y el momento exacto donde les propusieron matrimonio. Él lo menciona así y es algo ¿por qué? Porque como es un momento, un estado diferente, ¿sí? Algo impactante se sale de lo cotidiano y que solamente se vive una vez, entre comillas, eh, pues esto genera una emoción distinta. Y al generar esta emoción distinta, pues genera un resultado diferente que hace que se produzcan estas sustancias químicas y el cerebro límbico lo que hace es, como produce estas sustancias, las guarda, las almacena, crea esas conexiones neuronales y hace que tengamos un recuerdo a más largo plazo. ¿Listo? Entonces esto nos ayuda también el cerebro límbico. Y pasamos al siguiente cerebro, que es de pensar a actuar y ser. ¿Listo? Entonces decimos, cerebro de la neurocorteza, pensamos. El cerebro límbico actuamos, ¿sí? Nos genera ese actuar. Pero pasar al estado del ser, es donde unimos nuestra mente, nuestros sentimientos, es en el cerebro, en el cerebelo. ¿Listo? Les repito esto porque es muy importante, porque ese es el enfoque del libro, poder unir nuestra mente con nuestros sentimientos y crear ese estado del ser que no es tan sencillo. Por eso se necesita tener espacios puntuales donde vamos a conseguir este estado del ser y que puntualmente se hace a través de la meditación que el autor Joe Dispenza va a estar contando. Aquí esto va a ser el segundo capítulo como un abrebocas y vamos a cerrar la otra semana ya exponiendo cómo pasamos a ese estado de ser dentro de la meditación que se vive en la tercera parte del libro. Entonces, ¿qué sucede con el cerebelo? El cerebelo es uno de los cerebros más activos, ¿listo? Es el cerebro más activo. Dice nuestro autor que es capaz de, con sus neuronas, una sola neurona de este cerebelo, poder tener más de 200.000 a 1.000.000 de conexiones de neuronas diferentes. ¿Listo? Quiere decir que este cerebro nos ayuda al movimiento, a que los órganos estén funcionando, al al estado del subconsciente. Este es el cerebro del subconsciente, el cerebelo. ¿Listo? Entonces, almacena los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. ¿Listo? Y pues esto nos ayuda, o aquí es donde empieza a estar los hábitos. ¿Listo? Las acciones repetitivas y los reflejos. ¿Listo? O sea, básicamente es como lo que vivimos todo el tiempo. O sea, es el cerebro que constantemente está en un funcionamiento más que los otros. ¿Listo? Porque los otros se generan dependiendo de las circunstancias. Estamos pensando, analizando, entonces estamos en la neurocorteza, esto nos produce una emoción, un sentimiento, pasamos al cerebro límbico, pero realmente lo que nos genera este estado del ser es el cerebelo. Entonces primero unimos nuestros dos cerebros para pasarlo al cerebelo, ¿listo? Que sería el tercer cerebro, ¿listo? Entonces, el autor, yo aquí elegí unas frases que van enlazadas en esta parte del libro
y vamos a pasar con una introducción a aplicar lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Una de las cosas que más me gustó es cuando te encuentras en un estado del ser, empiezas a memorizar un nuevo yo neuroquímico. ¿Listo? Básicamente, ¿qué quiere decir esta parte teniendo en cuenta lo que nos enseña el autor? Pues ya unimos nuestros dos cerebros, la neurocorteza y el cerebro límbico, entramos a un estado del ser, porque tenemos mente y sentimientos conectados, ¿listo? Y esto empieza a memorizar, o sea, a través de la repetición, ¿sí? Esto va a hablar mucho sobre la meditación, empezamos a repetir y repetir ese estado del ser, visualizar e imaginar y recrear lo que queremos conseguir o lograr, ¿listo? Y esto va a hacer que se genera un yo neuroquímico. ¿Por qué? Porque se empieza a generar esas toxinas, esos químicos que quedan grabados en el cerebelo y entramos a un estado del cerebro, ¿listo? Cuando una persona, cuando una personalidad nueva, perdón, creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bueno, yo creo que la frase lo dice todo, ¿no? Creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo, porque tenemos que reinventarnos, ¿listo? Y él habla del ejemplo de la vida real de los tres cerebros en acción. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta, qué nos está contando el autor Joe Dispenza? Nos manda a que imaginemos, como si o sea, él nos dice, imagina, como si en algún momento tú te hubieras leído unos artículos, unos libros de la compasión, ¿sí? Escritos por varios autores y empezamos a leer y aplicar esto, ¿listo? Pero básicamente nos pone el caso que yo creo que a muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado y es que él está narrando donde X persona es invitada por su esposa para tener una reunión con su suegra, ¿sí? Entonces, él nos expone de que este hombre había tenido hace 10 años un disgusto con esta persona que después de 10 años, pues aún mantiene latente. ¿Y a cuántas personas nos ha pasado que hemos vivido circunstancias con cierto tipo de personas y tenemos eso muy latente, no olvidamos ni perdonamos fácil, ¿sí? Entonces, el autor como que nos lleva a ese punto. Si uno entra en un estado de reflexión, pues analiza que muchos de los que nos encontramos acá hemos estado en esas circunstancias. Pero entonces el autor nos dice que este hombre a través de la lectura de lo que él leyó, pues dijo, bueno, pues nada pierdo aplicando lo que aprendí de tener compasión en estos artículos. Entonces este hombre se prepara, ¿sí? Y entra a poner en acción los tres cerebros sin darse cuenta. Entonces leyó qué es la neurocorteza, tuvo pensamiento, raciocinio, analizó las cosas, listo. Y lo pasó al sentimiento, al cerebro límbico, donde empieza pues a imaginar, a recrear la situación, donde dice, bueno, si mi suegra me responde de esta manera, pues yo cómo le voy a hablar, si hemos vivido, a ella le gusta eso. Él dice ahí, y es algo que nos pasa muchas veces, y es que cuando analizamos a esa persona que no queremos tener como ese diálogo, pues tiene muchas cualidades que uno tiene. Entonces él menciona, mi suegra también tiene comportamientos muy similares a los que yo tengo. Entonces empieza a generar esa unión entre pensamiento y sentimiento. Y pues empieza a ir enlazando porque ya entra a un estado del ser donde está racionando y entra al cerebelo, donde empieza a recrear esas circunstancias. Entonces este hombre empieza básicamente a vivir la experiencia sin estarla viviendo, ¿sí? En su mente empieza a vivir esa experiencia y preparándose para ese encuentro. Entonces llega el momento en que se encuentra con su suegra y pues dice el autor que claro, pues eso era él, ¿no? Él era el que estaba en ese estado del ser, porque ya había tomado el comportamiento, analizado y había tomado y meditado cómo se iba a comportar ese día, pero la suegra no. Entonces, él nos cuenta que pues la suegra básicamente le hacía sus frases, lo habitual de ella, su comportamiento, pero este hombre a través de analizar y de haber recreado tiempo atrás la situación, o sea, de haberse preparado antes de, pues supo cómo responder a estas circunstancias.
Y esto nos lleva mucho a lo que hemos venido aprendiendo del libro, donde primero, antes de lograr o obtener el resultado deseado, primero tenemos que haberlo recreado en nuestra mente y comportarlo y serlo, ¿sí? Para que cuando llegue ese momento ya estamos completamente capacitados o entrenados o sabemos cómo vamos a afrontar o responder frente a esa circunstancia que tanto anhelamos vivir. ¿Listo? Entonces, pero en este caso, el autor nos lo está enseñando ya teniendo en cuenta el conocimiento de cómo funcionan nuestros cerebros, ¿sí? Anteriormente simplemente nos ponía una historia, una anécdota y nos mostraba el resultado, pero en este momento estamos yendo más allá de cómo ya empieza a funcionar nuestro estado cerebral, ¿listo? Entonces, pues pasa que este hombre recrea y crea una circunstancia completamente diferente, un resultado muy distinto, porque le habla bien a su suegra, le dice que linda te ves, te tienes el cabello de esta forma, o sea, tiene un resultado diferente y esto genera que obviamente ella no reaccionó como siempre reaccionaba, sino tuvo de pronto un mejor encuentro. Entonces, al tener ese mejor encuentro, tuvo una emoción, ¿sí? Tuvo ese proceso químico. ¿Qué pasó? Que puntualmente se crearon nuevas conexiones neuronales y cambió las circunstancias. Eso me parece algo muy bueno que quería resaltar para tener en cuenta de cómo vamos a pasar a ese proceso de crear ese estado de ser y de ser ese yo que queremos ser. ¿Listo? Y obtener pues el resultado. Ahora dice, eh, encarnar el conocimiento a través de la experiencia. Es lo que puntualmente veníamos hablando. Enseña al cuerpo lo que la mente ha aprendido. ¿Listo? O sea, básicamente, él también nos habla, y con esto quiero ampliar, que él dice, bueno, es muy diferente, pues, vivirlo una vez a mantener ese estado del ser. ¿Listo? Él nos empieza a especificar el autor Joe Dispensa de un estado de meditación, donde entramos a este estado de meditación, unimos nuestra mente con nuestros sentimientos y empezamos a generar esas energías altas, ¿cómo te lo digo? Esas conexiones, ¿sí? Empezamos a vibrar, ¿sí? Empezamos a sentirnos de una forma diferente y esto nos genera un estado mayor, ¿listo? O sea, tenemos que tener un sentimiento fuerte. Y esos sentimientos fuertes, él lo dice que es el amor y la gratitud, ¿sí? Uno de los más sonados. Entonces quiere decir que cuando entramos a este estado del ser, de la meditación, pues como aún no hemos vivido eso que tanto anhelamos, pues puntualmente tenemos que recrear unas emociones sin haberlas vivido. Entonces él nos dice, muy seguramente tú has conocido y sabes qué es la felicidad, alguna vez has experimentado sentirte feliz, sentirte alegre y grato, ¿sí? Has tenido gratitud. Entonces, como ya sabes que se siente esas emociones, pues empieza a meditar y empieza a elevarte con esas emociones fuertes, ¿sí? Porque son emociones que nos llevan a otro estado y apaláncate de eso. Entonces, él dice, si después de haber terminado la meditación, te das cuenta que te conviertes o sientes algo completamente diferente a como habías empezado, empiezas a estar en un estado del ser. Pero el estado del ser, para llegar a conectarlo al cerebelo, que ahí es donde él dice, esa es la parte más importante. Y es si tú lo logras, o sea, quiere decir que es algo de perseverancia. Y analizando esta parte del libro, se entiende que el cerebelo funciona a través de la repetición. ¿Listo? Por eso él habla de cuando nos ponían en la primera parte del libro el ejemplo de la hija, que le decía, medítalo. Y actúa como si ya lo estuvieras viviendo, o sea, repetía y repetía su estado del ser, ¿sí? Y esto hizo que el cerebelo, pues, recopilara eso y básicamente empezara a comportarse como esa persona es en ese momento, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Él dice el autor, si logras después de la meditación comportarse con ese mismo estado de compasión, que nos ponía el ejemplo la palabra compasión, con otras personas,
O sea, empiezas a vivir en un estado de compasión con los demás, siendo más grato, teniendo más compasión. Ahí es cuando empiezas a ser o convertirte en ese yo cuántico. ¿Listo? Porque es muy diferente vivirlo una vez allá, tomarlo de una forma cotidiana que se convierte en tu estado del ser y básicamente generas esas conexiones neuronales que se convierten ya en hábitos. ¿Listo? Y inconscientemente o subconscientemente te vuelves esa persona que primero la estuviste meditando y se recrea. ¿Listo? Entonces, en esta parte, el autor nos habla de esto. ¿Listo? Dice, si eres experto en sufrir, aprenderás fácilmente a ser feliz. Y nos pone también otra anécdota donde unos amigos van de una persona, yo creo que nos hemos encontrado con alguien así en el transcurso de la vida, y él le dice, bueno, vamos a ir a una exposición de arte y después nos vamos a ir a comer en un sitio donde venden postres años. Y el hombre o la persona dice, no, no, no quiero ir, no estoy preparado para eso, ¿sí? O sea, se indispone. Entonces dice, ¿cuántas personas hemos conocido así? Pero realmente la respuesta de esa persona no es que se dispone a de pronto ir a comer o a hacer eso. No, realmente esa persona si se abriera y mostrara realmente qué es lo que pasa con esa persona, diría, es que me he acostumbrado a un estado de melancolía, me he acostumbrado a sentirme triste, me he acostumbrado a sentirme de una manera nostálgica, tengo odio, rencor, resentimiento, impotencia, enojo, tengo un mundo de emociones que si voy allá me va a sacar de ese buque emocional, de ese buque emocional, y básicamente voy a estar en otro estado del ser, ¿sí? Pero esa persona no quiere salirse de ahí, ¿listo? Pero él mismo dice, si esa persona ya sabe y es consciente de que eso sucede, más fácil le será aprender a ser feliz. ¿Por qué? Puntualmente, si ya aprendió a ser infeliz, pues sabe cómo hacerse feliz. O sea, básicamente cambiando su estado del ser, creando un nuevo yo. ¿Listo? Entonces, por eso él dice, si eres experto en sufrir, aprenderás fácilmente a ser feliz. ¿No? Ahora, bueno, entramos a otra parte del libro que se llama El vacío. ¿Listo? Y me pareció muy interesante y por eso aquí les pongo esta lámina que es puntualmente la misma que está en el libro. ¿Listo? Y él une sus manos así, él cuenta que estaba en sus viajes, en sus charlas, pero llegó un momento en que se sentía infeliz, en que no se sentía completo, ¿sí? Todos llegamos a un punto que nos sentimos así, que a veces lo cotidiano, lo que vivimos, pues nos aplaude tanto que omitimos eso y pensamos que estamos bien, que era lo que le pasaba al autor, o sí, como lo escribía en el libro. Pero dice que llegó un momento donde tuvo ese raciocinio y sintió que, que le faltaba algo, no se hallaba. Y inconscientemente pues unió las manos y eso le generó como, oye, uniendo mis manos hay un vacío y ese es el vacío que siento yo. La primera cara es la fachada, lo que todos mostramos, el yo que todo el mundo ve externo, ¿sí? Cómo me comporto, mi profesión, mis estudios, mis títulos, mi manera de hablar, de actuar, mi forma de ser, de expresarme, en la manera de mi seguridad, de mis inseguridades, de mi belleza física o de mis complejos emocionales, o sea, cómo me estoy mostrando yo al mundo y cómo el mundo me nota, ¿cierto? Entonces, la identidad del proyecto al entorno, dice el autor en esta imagen. Lo que quiero que crean que soy, la fachada, la persona ideal para el mundo, para los demás, para mi familia, para mi pareja, pero realmente no nos estamos desnudando y mostrando quiénes somos, ¿cierto? Entonces, básicamente, somos esa persona que mostramos. Pero realmente lo que no estamos mostrando es quiénes somos y quiénes somos en realidad, cómo me siento, quién soy en realidad, cómo soy por dentro, la persona ideal para mí, ¿sí? Mis tristezas, mis emociones, todo. Eso no lo está mostrando. Y eso es lo que pasaba el autor. Pues todo el mundo veía yo de dispensa, lo que su nombre produce, yo de dispensa, el conferencista,
el que sabe hablar muy bien y el que expone supremamente bien, pero no veían más allá de realmente el cómo se sentía. Entonces él dijo que empezó a sentirse ese estado del ser. Entonces dice que él empezó a notar eso y dijo, pues voy a aplicar lo que aprendí. ¿Listo? Y dice que el vacío, ¿sí? Que todos hemos tenido ese vacío, y él dice en su libro que empezamos a reemplazar, ¿sí? Pero ¿de dónde nacen esos vacíos? Las capas de las emociones memorizadas creando el vacío, pues la baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad. Experiencias pasadas con un periodo refractario. Básicamente, todos en la vida hemos tenido o hemos pasado por algún momento que ha marcado nuestra historia, ¿sí? Que por eso es que queremos o buscamos ser alguien diferente porque tenemos que desarraigar ese estado del ser del pasado, ¿sí? Ese yo de antes, que está recreando el mismo resultado en mi futuro si yo no cambio, ¿sí? Que eso es lo que hemos venido en las otras partes. Digamos, para las personas nuevas, lo que estoy diciendo también es complementando o enlazando lo que estoy hablando con lo que hemos venido hablando eh, las otras veces que nos hemos reunido. ¿Listo? Entonces, él dice que esto es lo que está generando este nivel del vacío. Y personalmente, cuando yo leí esta parte del libro, dije, "Uy, pues tiene muchísima razón, porque todos hemos tenido una experiencia en nuestra vida, años de pronto que hemos recreado algún resentimiento, ira, enojo, o incluso lo que más fácil le pasa a la juventud, que nosotros estamos o hemos pasado por esa parte, y es un estado de inseguridad. El joven, el que estudia en el colegio, el universitario, él, como menciona el autor en el libro, si van a un profesional, psicólogo, que se dedica a esta área de los jóvenes, pues va a encontrar que la palabra que describe a la juventud es inseguridad. Y aquí puntualmente esto va generando unos vacíos en nosotros, ¿sí? La inseguridad. Entonces, muy importante eso. Entonces, él dice que las personas ya pues empiezan a caer en una trampa, que esa inseguridad, esos miedos, esa ira, ese enojo, que no lo muestran porque están vendiendo una fachada, pues lo empiezan a tapar. Entonces se compran el mejor carro, un objeto. Se van de viaje, un espacio, un lugar. Se van a un lugar diferente a comer, una circunstancia, ¿sí? Diferente. Pero básicamente están llenando, llenando, llenando de cosas vacías, porque no se están enfocando en la raíz del problema, que es ese estado vacío, que es mis emociones, cómo me siento realmente, ¿sí? Y entonces empezamos a comprar el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, los viajes, o sea, nos volvemos muy demasiado superficiales. Obviamente él habla de que el materialismo y eso pues no es que esté mal, ¿sí? Pero también hay otro tipo de vicios como las drogas, el alcohol, el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera, que él menciona en el libro y que también caemos en esta trampa, pues por ocultar realmente cómo nos sentimos. Y eso le pasa a la juventud, ¿listo? Pero él también describe, o a la adultez, ¿no? Pero él también describe que cuando las personas entran a una edad más madura, ¿sí? A los 30 40 años en adelante, pues como que ya estas cosas dejan de llenar estos vacíos, ¿listo? Entonces ya dejan de importar y ahí es cuando la persona realmente se empieza a mostrar cómo se siente. Y yo creo que, pues acá, digamos, contribuyendo a lo que el autor expone, digamos, dando una parte de mi pensar, pues es algo muy cierto. Yo he analizado que hay personas que llegan a cierta edad y se abren más de corazón, son más sinceras, más sencillas, más amigables, ¿sí? Porque como que llega, o sea, llega ese momento que, que ya ese materialismo pues deja de, cede un poco y nos mostramos más en un estado de cómo nos sentimos. Entonces, vemos a aquel adulto que se muestra tal cual es, tal cual como es, con sus emociones. ¿Listo? Entonces, la madurez, estrategias para que los sentimientos enterrados no salgan a la luz. ¿Listo? Entonces, él también expone y es algo muy cotidiano, y es que cuando esa persona se empieza a mostrar de esa manera, pues ya tiene una fachada, entonces la familia le empieza a decir, pero si tú no eres así, ¿qué te está pasando? Tú eres una persona profesional, etcétera, etcétera, y ahorita te estás mostrando muy sentimental, entonces
pues oye, tú no eres así. Entonces dice que la persona vuelve y cae en la misma trampa, porque siente el rechazo de los demás, ¿listo? Pero él también habla que a través de la meditación, y esto es una parte muy importante, que a través de la meditación podemos entrar a cambiar esto. O sea, que no es llegar a exponerle a los demás cómo me siento, si estoy triste, agobiado o feliz o lo que sea, sino él dice, ve a solas y empieza a meditar. Hazte consciente de tus propias emociones y a través de la meditación puedes generar esos cambios. ¿Listo? Pero generar unos cambios puede que sean definitivos o ayudar a que mermen. ¿Listo? Esta parte. Una madurez distinta a la etapa de afrontar los sentimientos y acabar con las vanas ilusiones, ¿sí? Que es puntualmente eso, vender una idea diferente, ¿listo? El mayor vacío, la adicción emocional, ¿listo? Y este es una de las partes más importantes que es en esta parte del libro del vacío se menciona, la adicción emocional, ¿listo? Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que lo creó, te limitas a analizarlo disculpándote por no cambiar nunca. Digamos, contribuyo con un ejemplo personal que a mí me pasó en un momento de mi vida. Pues yo iba y me comía, digamos, un sándwich, ¿sí? Y yo decía, pero yo dije que no iba a seguir picando porque esto ya es un estado de ansiedad y no estoy comiendo porque tenga hambre, sino porque tengo ansiedad. Entonces dije, ya no voy a comer más. Pero ¿qué pasaba? Que me lo decía cuando ya me había comido el sándwich. Y esto me hizo reflexionar porque yo dije, uy, cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que lo creó, o sea, en ese momento estaba con ese estado mental de ansiedad, de comer, de picar, o sea, estaban con ese estado del ser y decía, te limitas a analizarlo, o sea, bueno, ya la otra semana no lo voy a hacer y me disculpo, ya, como que bueno, ¿sí? Pero no cambia, ¿por qué? Porque estoy en ese mismo estado y efectivamente al otro día que estoy haciendo, comiéndome otra vez el sándwich y digo, bueno, ya la otra semana, ¿sí? Entonces, es un pequeño ejemplo que pongo que para mi caso fue personal y yo dije, pues, ¿cómo voy a cambiar si básicamente cuando tomo la decisión de hacerlo, estoy estando en el mismo estado del ser que está provocando que yo sea así, ¿sí? Entonces, esto me genera esta reflexión, ¿listo? Y empezamos a entrar a una parte de la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas, ¿listo? Primera definición de la meditación, el autoconocimiento. ¿Listo? El autor nos especifica que para muchas personas entrar a un estado de meditación, de una vez se nombra la palabra meditación, es imaginarse esa persona eh, sentada, con bata, eh, siendo un yogi y meditando, ¿sí? O sea, nos imaginamos, está en el Animanaya y allá está meditando, ¿sí? Es como eh, el primer ejemplo. Apenas se nos viene a la mente, como digamos un ejemplo en mis palabras, el tabú. Pero realmente la meditación no es eso, es un estado de autoconocimiento. Quiere decir que la meditación es eh, conocernos, ¿sí? Entrar a discernir lo que nosotros somos. Y por un ejemplo, digamos, tú eres eh, chef, ¿sí? Voy a ponerlo, digamos, un ejemplo. Eres chef y estás aprendiendo a cocinar y resulta que hiciste ese plato, pero como obviamente te estás especializando, pues tienen que analizar lo que ya hiciste para mejorarlo, ¿cierto? O eres deportista, entonces corriste una milla en 5 minutos, entonces se graba la persona y empieza a analizar mi postura del cuerpo, cómo voy a entrenar para fortalecer tales músculos, para que me permita tener mejor un arranque, tener más fuerza, más velocidad, mejorar mi respiración, o sea, entro a un proceso de autoconocimiento y de discernimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente nos pone que la primera definición de la meditación es autoconocimiento, o sea, empezar a mejorar. ¿Listo? Decide dejar de ser el mismo de siempre. ¿Listo? Y esto nos lleva a lo mismo anterior. O sea, para poder cambiar, tenemos que autoanalizar quiénes persona hemos venido siendo, cómo nos hemos venido comportando de las diferentes formas en diferentes momentos de nuestra vida para poder ser conscientes de ese comportamiento y entrar a cambiarlo. Entonces, cuando entramos a un estado de la meditación,
pues entramos a un estado del ser, entramos a conocernos más. Y esto nos permite entrar a modificarnos. Y esto nos lleva a completar una expresión de tu yo nueva y mejor, ¿sí? Porque básicamente empezamos a idealizar ese yo que quiero ser del futuro y de tal manera corrigiendo mis procesos, porque básicamente yo los he creado, entonces corrigiendo esos procesos puedo llegar a ser esa expresión de un yo nuevo. ¿Listo? Bueno, esto básicamente, el tiempo corrió supremamente rápido, o sea, pensé que había gastado menos tiempo. Pero bueno, entonces, una abrebocas. Por esa razón, les invito a que puedan adquirir el libro, ¿sí? Como ustedes se han dado de cuenta, pues se ha tratado de resumir lo más posible, pero hay muchas cosas que quedan en el aire, que es importante que adquieran el libro para que realmente lo estudien más detalladamente. Créanme que cuando lo hacen, van a aprender mucho más. Yo personalmente este libro, esta sería la segunda vez que lo leo y lo he escuchado para exponerlo ante ustedes más de unas 10 veces a la semana. Me lo escucho, ¿ah? Me lo escucho, me lo escucho. Y siempre aprendo algo nuevo. Entonces, súper invitados a que adquieran el libro y vamos a pasar ya a la parte del conversatorio. No se desconecten, es la parte más genial porque es donde todos exponemos nuestra idea conforme al libro y lo que aprendimos hoy y lo que de pronto tú ya hayas entendido en la parte que vas del libro conforme a lo que hemos hablado hoy. ¿Listo? Entonces voy a activar los micrófonos para que y pueden ir levantando las manos. ¿Listo? Listo. Entonces ya están activados los micrófonos y bueno, tenemos un participante, mejor dicho, me alegra mucho, Holman, que estés así de activo. Entonces, te cedo la palabra. Buenas noches, grupo. Otro día más, gracias. Muy excelente libro, a ver si me lo consigo. Claro que sí. Y no, pues yo quisiera de pronto enfocarme en el tema de, dice que sí, a través de la edad que hemos pasando, pues llega un momento uno está como muy pensativo en la adolescencia y ya llega a una cierta edad como que ya uno está pensando en algo más serio, proyectos más grandes y deja de pensar en ciertas bobadas. Y Sí. también consigo, si es verdad, que si es verdad que digamos ya uno suele más sincero, pero pues a veces esa sinceridad acarrea hacerle mal de pronto, hacerle sentir mal a los de al que es adolescente. A veces acarrea eso, pero pues digamos que yo diría que es una parte de que lo va a hacer crecer. Lo tomaría por ese lado, en la Muy, parte muy de bueno. crecimiento. Sí, Sí. o sea, crecer, pero pues no sé de qué manera, la verdad. Y sí, y no, pues ese es el punto. O sea, que sí, uno con la edad también pues tiende a hablar más, a ser más sincero, más directo. Bueno, bien, Y Holman. Listo. sí, ese ya, muchas gracias. Vale, gracias a ti, qué chévere tu participación y me llevas a un punto que el autor dice en esa parte, y es que puntualmente cuando tú empiezas a mostrarte así ya realmente quitando esa fachada que uno ha creado, pues pasa algo muy puntual, es que no todo el mundo va a estar de acuerdo, entonces tiendes a quedarte un poco solo. Él dice, obviamente, empiezas a ser discriminado, entre comillas, pero es importante porque él dice que después de eso, más adelante te vas a dar de cuenta que era necesario vivirlo para el proceso que ibas a vivir después. O sea, todo tiene una consecuencia y un porqué. Entonces, que bueno, siempre habrá algo de porqué. Y bueno, aquí levantó la mano Juliana Bernal. Entonces, continúa, por favor. Buenas noches para todos. Gracias Alejo, gracias a la Fundación. La verdad, súper. Pues es un libro que yo no conocía y me llama mucho la atención. Tiene muchas cosas que tratan de la conciencia, el autoconocimiento, eso me gusta. Yo básicamente me gustó mucho hoy cuando tú hablabas o sea, le tomé pantallazo. Decía, enseñar al cuerpo lo que la mente ha aprendido. Lo relaciono mucho, por ejemplo, con el tema del ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, uno ahí está concentrado mente y cuerpo, pero si yo no, por ejemplo, o sea, lo relaciono mucho a que si yo un ejemplo, no me digo a mí misma, bueno, lo vamos a lograr, quiero ver mi cuerpo así, le enseño a mi mente que así quiero ver el resultado,
pienso que por más de que yo me exigiera, si yo misma no me convenzo de que me va a funcionar, de que el resultado va a ser así o así, o no lo visualizo, no sería igual. Entonces, creo que para alguien que hace deporte, personalmente es un libro que también le enseña que no es solamente lo físico, o sea, que mucho viene de acá y bueno, pues también aplicado a todo lo que acabas de dar en ejemplos. Pero creo que en el ejercicio también aplicaría mucho. Me gustó Mm, mucho y de verdad que esperemos los próximos capítulos. Y gracias a la Fundación por el espacio. Listo, gracias, Juliana, por tu aporte. Sí, es algo muy cierto lo que dices. ¿Qué otra persona quiere levanten la mano para Pues participar? Que yo se van a quiero participar. Yo quiero decirle, Alejo, muchísimas gracias. Este libro yo lo he leído muchísimas veces y es el libro que a mí me hizo entender quién soy yo. Bonito. Realmente uno de joven, no, esto uno no lo aterriza. Está uno en otro mundo, pero cuando uno hace lo que dice este libro, ahí es cuando nosotros entendemos a qué vinimos, quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, gracias, te felicito. Excelente, excelente, excelente. Gracias, Maritza, a ti. Qué chévere realmente. Y bueno, por acá dice Claudia Velázquez. Hola, buenas noches a todos. Gracias a la Fundación Funda. A mí me encanta también el libro. Yo estoy muy enamorada. Me encanta también lo que es el autoconocimiento y todo. O sea, ahorita todo lo que describiste, lo he estado leyendo y también escuchando. Todo cómo nos evalúa, cómo habla de los vacíos, cómo habla de nuestra personalidad, pero me encanta más que está ayudando mucho en lo que es la meditación para cómo él describe la meditación, de cómo observar tus pensamientos, Mm, observarte a ti misma, observar tus pensamientos y eso me hizo mucho reflexionar y estoy trabajando mucho en ello y me está ayudando mucho en mi día a día. Entonces, bien agradecida por estar en esta lectura y por el libro y por ustedes. Gracias, gracias por lo que aportan. Dale, gracias a ti por tu aporte, que de hecho me hizo llevar una parte que lo iba a dejar para el final, pero lo voy a decir de una vez. Y algo de lo que hoy a mí me gustó más de este libro, esta parte, es cuando él dice que la definición también de meditación es autocultivarse, ¿sí? Y él pone que obviamente en un cultivo, cuando uno va a sembrar, pues tiene que arreglar la tierra y va a encontrar pues esas plantas de, de pronto de maleza, ¿sí? Que a veces esas plantas por allá en el campo, no sé si ustedes han visto, pues se hacen escobas para barrer. Entonces, básicamente dice que esas plantas, digamos, de maleza, es nuestro anterior yo, nuestro pasado, ¿cierto? Lo que anteriormente era. Entonces, eso, pues hay que barrer con eso lo que anteriormente éramos, ¿sí? Hay que arrancar todas esas plantas de maleza y que también hay piedras. Esas piedras son las circunstancias, lo que vamos a vivir, esos momentos de retos, ¿sí? Pero eso hace parte de arreglar la tierra para poner la nueva semilla, o sea, el nuevo ser, el nuevo yo, y que dé un nuevo fruto diferente. O sea, para que haya un mejor resultado, pues hay que quitar lo que ya éramos y poner a alguien nuevo. Entonces, eso era lo que yo iba a contribuir al final, pero ya que tú hablaste de eso, pues de una vez lo digo. Y bueno, ¿quién más quiere la palabra para compartir? Esto vamos, vamos. ¿Quién más? Les cedo la palabra. O ya yo a poner a alguien así eh, a mi gusto. De hecho, ya estoy mirando a una persona. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los integrantes de la Fundación. Alejo, muchísimas gracias por este libro. Espectacular, es un libro que realmente le despierta a uno bastantes cosas dentro de su ser. Es un libro que nos lleva eh, a poder llegar a ser seres sentipensantes. Pero que esa palabra de donde es tan rara, dentro del libro está donde él dice que cuando nos podemos conectar la parte de los tres cerebros,
nos convertimos en personas sentipensantes, o sea, que sentimos y pensamos a la vez y podemos desarrollar nuestra personalidad de una manera diferente, llevando a hacer nuevos surcos neuronales para cambiar lo que nosotros queremos cambiar a partir de la meditación. Entonces, muchísimas gracias, Alejo. Realmente espectacular este libro. Gracias a la Fundación por este espacio tan bueno donde aprendemos muchísimo de todos. Gracias, feliz noche. Gracias a ti, Sarita, por tu participación. Eh, Aquí en el chat dice, bueno, aquí Daniel Urquiza dice, hola, buenas noches, les dejo el mensaje por aquí, por lo que soy un poco, bueno, él dice que es tímido, no pasa nada, todo en la vida se va aprendiendo y ya después tú vas a estar así como yo, exponiendo. Yo sé que sí. En hablar por estos medios. El libro me parece muy interesante, ya lo tendré que conseguir, pero me gusta porque explora no solo el ser, sino también en busca de quién eres. Sí, eso es verdad. Y en el lado psicológico también es una aportación. Eso es muy cierto. Muy chévere, muy chévere. Y dice, Claudia Velázquez, gracias, un gran libro, muy desarrollada la explicación, gracias Alejo, Fundación Funda. Carlos Recepos tiene el micrófono abierto. Carlitos, te deseo la palabra. Buenas noches Alejo, muchísimas gracias por su información, su preparación, de verdad que nos motiva y es un excelente libro para que todos lo tengamos en cuenta, porque es un libro que nos pone a pensar, a meditar como usted lo explicó. Y quizás a todos nos pasa, porque al autor usted hace unos momentos dijo que él también se sintió, y eso a todos nos pasa, es que se llega el momento de que uno se pone a pensar, de que uno necesita algo, y entonces eso lo lleva a uno a meditar, a ser diferente. Y pues este libro, pues como dice ahí, que uno debe meditar y de pensar en algo diferente, dejar de ser la misma persona. Por eso este espacio se da y gracias a la fundación es para que uno, por ejemplo, deje esos pensamientos negativos o la vida que uno lleva anterior y pueda crecer y fortalecerse mentalmente y buscar otras cosas que quizás lo lleven a uno a cambiar nuestro estilo de vida y nuestra manera de pensar y de ayudar a otras personas también, porque esto es un beneficio para las 26 personas que nos estamos conectando en este momento. Y Sí, gracias a Alejo, gracias a la fundación y es un excelente libro para leerlo y para tomar y meditar en todo lo que el autor nos habla. está bien, Carlitos, muchas gracias por tu aporte y es verdad todo lo que dices, es muy cierto. Y bueno, entonces ya para, digamos, ir finalizando. ¿Qué vamos a hablar dentro de 8 días? Muy importante. Las personas que hoy nos conectamos, pues puntualmente nos vemos dentro de 8 días. Eh, Invitar, trae uno más. O sea, es sembrar, es dar esa semilla a alguien más que sé que también le va a servir mucho. Vamos a hablar puntualmente, llevamos 3 jueves y ya vamos a pasar al cuarto donde vamos a poner en materia lo aprendido, ¿sí? Porque una información sin acción, pues es una información muerta, ¿cierto? Y lo que vamos a generar es un cambio en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante que dentro de 8 días tú estés conectado porque ya vamos a pasar a la acción. Vamos a empezar a hablar ese proceso de la introducción, de la preparación para la meditación. ¿Sí? Entonces, el proceso meditativo va a ser el primer punto. Abre la puerta a tu estado creativo, primera semana, y deja de ser el mismo de siempre, segunda semana. ¿Por qué? El autor en la última parte del libro nos va a especificar semana por semana los procesos que vamos a seguir para cambiar ese estado del ser. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días, vamos a hablar de eso y les voy a exponer lo que él nos dice para de tal manera tener esa base y ya cada persona vamos a empezar a aplicar
cada semana, como él nos va a decir en el libro. Pero es importante que tú estés y traigas a alguien porque ya vamos a poner en acción lo aprendido durante el transcurso del mes. ¿Listo? Y bueno, eh, no siendo más, pues nuevamente le doy gracias al autor Joe Dispenza por darnos esta información, por su libro, por todo lo que nos está enseñando. A la Fundación Funda, realmente muchas gracias por permitirme estar acá y porque nos brinda este espacio a todos. Realmente es un privilegio y, y pues es algo muy bonito que hay que aplaudir y valorar. Eh, Aquí les dejo los datos para las personas que quieran seguirlo en sus redes sociales, las donaciones y pues bueno, invitados también a hacer sus aportes de la presentación de un libro. Este libro ya se finaliza el otro fin de semana, entonces hay meses los cuales si tú quieres participar y estar acá, pues te puedes poner en contacto con la fundación y ya cuadran fecha para que tú también hagas parte de eso, como sé que hay alguien aquí involucrado que habló hoy que sé que dentro de poco va a estar acá porque también quiere y pues vamos a apoyarlo, ¿listo? Entonces un abracito, nos vemos dentro de 8 días y chao, chao. Un abrazo enorme, Dios los bendiga. Gracias, Alejo. Gracias, Excelente. Alejandro. Buenas noches para Gracias, todos. Alejo, maravilloso. Feliz noche. Bueno, una feliz noche a todos. Gracias. Alejo, Excelente libro. gracias. Feliz Chao, noche. gracias, Gracias. Dios los bendiga. Feliz noche a todos.